Hola, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta cuarta jornada conjunta de centros penitenciarios, sociosanitarios y organizaciones humanitarias, ¿no? Lleva un subtítulo que todos habéis visto: de evolución de la tuberculosis, aprendizaje y su alcance en el ámbito profesional. Bueno, como coordinador científico de la red TBS, he de decir que la red TBS Stop Epidemias se fundó el 29 de mayo de 2013 por 5 entidades: el Consejo General del Colegio de Oficiales de Médicos, la Cruz Roja Española, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica a través de SEPAR Solidaria, en ese momento yo era presidente de SEPAR, e Ipsen Comunicación. Hoy en día hemos de decir que son más de 50 las entidades que se adhieren a nuestra campaña y a nuestro proyecto. Como entidad somos un colectivo que surge de la sociedad civil y, como nos lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, somos casi exclusivos, es de los pocos y representativos en este sentido en casi todo el mundo. Nuestra campaña para este año 2025-2026 se centra en sanidad sin fronteras e integramos la lucha contra la tuberculosis con el COVID, la de COVID-19 y el long COVID. Tenemos una serie de desafíos y también una serie de oportunidades. La tuberculosis afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, como migrantes y refugiados, y eso complica a menudo su abordaje, detección y tratamiento. Se requiere un enfoque multidisciplinar y una mejor vigilancia epidemiológica para abordar la enfermedad y prevenir las resistencias a los fármacos antituberculosos. Por otro lado, la situación, y esto es importante decirlo, se ve amenazada por la reducción de financiamiento global, especialmente tras la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las actividades y acciones de la red? La red ha promovido cambios legislativos, incluyendo, bueno, un plan nacional para la prevención y control de la tuberculosis en España, que lo que hace falta es implementarlo, no solo escribirlo o difundirlo. Se realizan jornadas de actualización, talleres, cinefórums y conferencias para sensibilizar a la población y a profesionales de la salud. Tenemos una revista digital, memorias y publicaciones de libros sobre COVID-19 que son parte de nuestros esfuerzos de comunicación. De cara al futuro, la red busca expandir su alcance a América Latina y el Caribe. Y de hecho, estamos trabajando en establecer un comité específico para esta región. En definitiva, la red TBS Stop Epidemias continúa trabajando para erradicar la tuberculosis y mejorar la salud pública, enfatizando en la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional. Bueno, ya lo ha puesto Mario Breyer en el vídeo, ¿no? Pero de alguna manera estas actividades son reconocidas, ¿no? Y Mario recibió el premio Humanitar en la categoría de divulgación por el Centro de Humanización de la Salud de San Camilo. Y hablo de este año, no hablo de premios y otras consideraciones obtenidas históricamente. Pero también este año nuestra institución, nuestro proyecto, ha recibido el Día de la Merced, hace apenas un mes, la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, una distinción que otorga la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y eso, pues, de alguna manera nos llena de orgullo, ¿no? De manera que seguimos luchando, seguimos trabajando y seguimos manteniendo ese eslogan de salud global, ¿no? Y nos fundamentamos en la solidaridad, en la equidad
y en buscar la protección de las poblaciones más desfavorecidas. Bueno, vamos a empezar esta cuarta jornada, ¿no? Y lo vamos a hacer, la veo en pantalla, con Cristina Ferrero Camacho, referente de los proyectos de educación sexual, incluyendo VIH e infecciones de transmisión sexual, en el área de salud de Cruz Roja. Cruz Roja es una gran aliada en nuestra red, ¿no? Una de las instituciones promotoras. Es diplomada en Educación Social, licenciada en Pedagogía Social por la Universidad Complutense de Madrid. Cristina es especialista en igualdad, en intervención social desde una perspectiva de género por la Universidad de Castilla-La Mancha y además cuenta con un máster en sexología, educación sexual, terapia sexual y de pareja por el Instituto de Sexología INCIDSEX de la Universidad de Alcalá de Henares. Cristina lleva una larga trayectoria a pesar de su juventud, ¿no? Comienza su andadura profesional como monitora y educadora en el ámbito privado. En 2004 se incorpora a Cruz Roja Juventud, en la oficina central de la Cruz Roja Española y en el año 2024 el equipo de salud. Cristina también, igualmente, está involucrada en la unidad de género de la oficina central desde hace años y ha desarrollado su laboratorio en proyectos de intervención socioeducativa, fundamentalmente relacionados con la salud sexual y la educación afectivo-sexual. Bueno, las ponencias son bastante abiertas y bastante libres, ¿no? Pero la intervención de Cristina se centraría en describir las acciones que llevadas a cabo en el marco del convenio con el Ministerio de Sanidad, Cruz Roja, y mencionar proyectos de adherencia terapéutica y de tratamientos directamente observados desarrollados por determinados ámbitos de Cruz Roja. Nos mencionará también los materiales de información, sensibilización frente a la tuberculosis disponibles. De manera, Cristina, tú inauguras esta cuarta jornada. Es un placer que estés con nosotros y tienes, bueno, según dice Mario, aproximadamente 10 minutos, porque luego iremos justos de tiempo como suele ser habitual. Tienes la palabra, Como os Cristina. decía, agradeceros tanto a Julio como a ti, Mario, toda la organización y que hayáis vuelto a contar con Cruz Roja Española en estos espacios que son tan gratos para conocer y reconocer iniciativas y poder compartir y avanzar todos y todas en el compromiso que tenemos para la reducción y eliminación de la tuberculosis y el impacto que tiene en la salud de la población. Como os comentaba Julio, nuestra intención, porque hablo en nombre de diferentes compañeros, por supuesto, de la organización, es contaros la intervención que desarrollamos desde Cruz Roja en relación con la tuberculosis. Desde los inicios del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, allá por el año 1800, no me voy a meter en historia, pero sí que hemos tratado de dirigir nuestra intervención hacia la población más vulnerable, aquella que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Me parecía importante compartir con vosotros en este momento que, por ejemplo, en el caso de Cruz Roja Española, en el año 2024 llegamos a 2.800.000 personas, casi entre todas las personas con las que trabajamos aquí en diferentes ámbitos territoriales de Cruz Roja Española. A nivel internacional, en otros proyectos que desarrollamos en otros países, a más de 7 millones de personas y en diferentes acciones de información, de sensibilización que desarrollamos y dirigidas a la población general con más de 1,5 millones de personas. Todo ello gracias a nuestro voluntariado. Contamos con más de 231.000 personas voluntarias, sin las que sería imposible llevar a cabo la actividad que desarrolla la organización, y la organización Cruz Roja dejaría de ser Cruz Roja. Al fin y al cabo, entre los principios fundamentales del movimiento internacional está el voluntariado, ¿vale? Como os decía, nos dirigimos a la población que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Cierto es que también desarrollamos acciones de información, de sensibilización, relacionadas con diferentes aspectos de interés hacia las personas, las comunidades, también relacionados con la salud, con la población general.
pero en concreto desarrollamos proyectos y acciones dirigidas a la población que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto de carácter socioeducativo, económico, laboral. Por lo tanto, también trabajamos con personas que se encuentran en situación de desempleo o que están buscando una mejora en su situación laboral. Trabajamos con personas que tienen problemas de salud, incluyendo aquellos que ya tienen un diagnóstico más que claro. También personas con tuberculosis, con VIH, entre otras. Trabajamos con personas mayores y cuidadoras de estas últimas, con personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio, con población infanto-juvenil, sobre todo desde la sección juvenil de Cruz Roja Española, desde Cruz Roja Juventud, aunque también desarrollamos proyectos de intervenciones específicos dirigidos a población infanto-juvenil que ya se encuentra en una situación muy clara de vulnerabilidad y hacemos una intervención más específica desde los programas de infancia. Igualmente trabajamos con mujeres en situación de dificultad social y con personas con discapacidad. Es difícil catalogar, registrar a una persona porque normalmente las situaciones que nos encontramos es que reúne características de estos colectivos de clasificación, ¿no? Varias características de estos colectivos, pero un poco para hacernos a la idea del mapa de personas o posibles necesidades o vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas con las que trabaja Cruz Roja Española, estos serían los diferentes perfiles. Cuando Cruz Roja trabaja en salud, parte, por supuesto, de los determinantes sociales de la salud, porque nos ayudan a analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad social, económica y cultural que las personas con las que trabajamos desde la organización tienen que afrontar en su día a día y cómo les afectan, en este caso, en su salud a título individual y en la salud comunitaria de su entorno. No podemos dejar de trabajar o abordar la salud integral de las personas sin tomar como referencia los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que desde Cruz Roja lo que queremos es facilitar el acceso a la salud de una forma sostenible y continuada por parte de la población y, por supuesto, contribuyendo a metas vinculadas al objetivo de acercamiento, promoción y acceso a la salud, que tiene que ver con la reducción e incluso eliminación de pandemias como el VIH o la tuberculosis, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Y cómo organizamos la intervención desde Cruz Roja? El abordaje en la salud lo planteamos desde un enfoque integral y partimos desde un plan de intervención, el Plan de Salud de Cruz Roja Española de Intervención en Salud, que lleva vigente y se actualizó en el año 2017 y que próximamente volveremos a revisar para poder actualizarlo en base a las necesidades que se han ido detectando y nuevas estrategias de intervención que plantea la organización. Pero, de momento, a día de hoy, el Plan de Salud de Cruz Roja Española se organiza en tres grandes programas. Un programa de sensibilización y prevención dirigido a proporcionar información general sobre diferentes aspectos relacionados con la salud de interés y básicos, pero que pueden interesar a toda la población general. Para proporcionar esta información y trabajar la sensibilización de la población, lo que hacemos es utilizar todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance, desde actividades en calle, en otras trabajando con otras entidades y asociaciones, en centros escolares y utilizando plataformas diversas, desde una llamada telefónica a las redes sociales. Todo lo que esté a nuestro alcance lo ponemos a disposición de estas acciones y campañas de información y sensibilización, ¿vale? En segunda instancia, tenemos un programa de promoción de hábitos saludables y reducción de conductas de riesgo, y en el que trabajamos no solamente la información y la sensibilización, sino también todo lo que tiene que ver con competencias para poder tomar decisiones adecuadas y responsables relacionadas con su salud. Decisiones relacionadas con sus hábitos cotidianos. Y por último, el último programa que se enfoca a personas que ya tienen el diagnóstico de una enfermedad, puede ser tuberculosis, puede ser VIH, hepatitis, diabetes, y lo que intentamos es trabajar con estas personas también sus hábitos y cómo mantener unos hábitos adecuados y una adecuada adherencia
terapéutica para que esa enfermedad impacte lo menor posible en su vida cotidiana y en su salud a medio y largo plazo. Por lo tanto, la adherencia a unos hábitos saludables forma parte del ADN de todo el plan de salud y de cada uno de los programas que desarrollamos. En el caso de la tuberculosis, queríamos comentaros alguna experiencia en concreto. Como os decía Julio, en primera instancia os queremos hablar de un convenio que mantenemos con el Ministerio de Sanidad desde el año 2020 para la realización de actividades de información y prevención de VIH y otras ITS, tuberculosis y hepatitis víricas al final. Abordamos al final todas las hepatitis. En el marco de este convenio tenemos 3 líneas de intervención, 2 de ellas muy relacionadas con la información y sensibilización. Una primera de ellas es la línea de información y sensibilización a la población general. En el marco de la misma tenemos un servicio multicanal de información, que el corazoncito ese que aparece ahí es el emblema del servicio. Es un servicio de información, como os decía, multicanal, que dispone de un servicio de información telefónica, un chat, email, redes sociales, y a través de todos estos canales recibimos consultas sobre VIH, ITS, tuberculosis, ¿vale? Y vamos dándole respuestas a las mismas. Es un servicio anónimo y confidencial y está prestado por un equipo de expertas y expertos en estas temáticas, ¿vale? Además del servicio Infoprevención, también intentamos actualizar, digo, porque es una labor ardua, pero bueno, ponemos empeño en ello porque también nos preguntan por recursos de atención sociosanitaria sobre VIH, ITS y tenemos un registro de entidades o espacios que proporcionan este tipo de apoyo e intervención y a nivel general estas serían las diferentes cuestiones que se abordan desde esa línea de información, pero no dejamos de informar y con esto enlazo con las campañas de información y sensibilización sobre ITS que nos hemos ido organizando en los últimos años. Nos hemos dirigido mucho a la población joven inicialmente, pero hemos visto que también es necesario hacer campañas específicas dirigidas a población adulta. Son campañas que, tal y como os he comentado antes, empleamos todas las redes que tenemos a nuestro alcance. Fundamentalmente trabajamos mucho la parte de las redes sociales, tanto las redes sociales del Servicio Infoprevención como desde las redes sociales de Cruz Roja Española y de Cruz Roja Juventud para poder difundir toda esa información clave y sobre todo llamar la atención de la población sobre determinadas cuestiones que están pasando por alto y que están afectando a la salud pública. Y por último tenemos una línea de información, sensibilización siempre, pero además capacitación de profesionales, sobre todo no sanitarios, de Cruz Roja y también de otras entidades sobre las diferentes temáticas que se abordan, infecciones y enfermedades que comprende el convenio, ¿vale? Y estamos solamente informando, sensibilizando y capacitando al personal que está desarrollando estas campañas o estos proyectos relacionados con VIH e ITS. No. Hay muchas personas que forman parte de la organización y que participan en diferentes proyectos y necesitamos que tengan cierta información sobre estas infecciones y enfermedades, sobre todo de cara a que cuando afronten una intervención determinada con la población con la que trabajamos, pues puedan detectar determinados síntomas de alarma o determinadas prácticas o conductas de riesgo, situaciones de vulnerabilidad que conllevan algún riesgo de VIH, ITS, tuberculosis, hepatitis. Los espacios de formación en general suelen ser espacios de formación de carácter interno a través de diferentes mecanismos, los de toda la vida, pero también cada vez vamos tratando de generar espacios abiertos a otras entidades en las que facilitan la conexión y el intercambio de información y de conocimientos y de experiencias. No voy a hacer mucho hincapié en todo lo que aparece en la diapositiva, pero sí que aquí solamente dejaros una muestra de alguna de las imágenes de campañas que hemos llevado a cabo en los últimos años con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis o una serie de vídeos animados a los que podéis acceder a través del
del código QR que aparece en la esquina superior derecha, en el que a través de pues, un personajillo más o menos curioso se intenta explicar qué es la tuberculosis, cuáles son síntomas, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Y justamente en el medio disponéis de un cartel informativo que se ha traducido a 10 idiomas, incluyendo ucraniano, ruso, árabe, francés, inglés, y que se ha distribuido por toda la red territorial junto a un folleto informativo con una información más detallada. ¿Con qué objeto? Con que esos recursos informativos circulen en la red territorial de Cruz Roja, en los diferentes centros, espacios en los que trabajamos, que los carteles estén ahí visibles y que los folletos nos sirvan también como recurso informativo en las intervenciones que vayamos haciendo en el día a día para informar y sensibilizar. No quería, antes de pasar a mostraros otro proyecto a través de un vídeo muy breve, pero creo que bastante significativo, de Cruz Roja Madrid, sí que queríamos compartir con vosotras y vosotros que en el caso de la tuberculosis proporcionamos información, promovemos hábitos saludables, ya hemos estado hablando de esto, facilitamos formación también, y de cara a la intervención directa en temas de tuberculosis, el diagnóstico, no nos encargamos de hacer un diagnóstico de tuberculosis, o lo único que nos centramos es en proporcionar unos primeros auxilios en ciertos proyectos o puntos de atención concretos, pero sí que nos centramos en facilitar una orientación y acompañamiento para que las personas que estén en una situación de riesgo o tengan cierta sintomatología puedan acceder a los servicios sanitarios. Y sobre todo, una vez ya diagnosticada y en tratamiento la tuberculosis, lo que hacemos es facilitar, prestar apoyo para que estas personas tengan una adecuada adherencia al tratamiento. Y os quería contar la experiencia de Cruz Roja Madrid, un proyecto que lleva desarrollando desde el año 2022 a través de un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad de Comunidad de Madrid, que trabaja en la adherencia al tratamiento farmacológico tanto del VIH como de la tuberculosis. Y voy a intentar... El vídeo es cortito, ¿vale? Muy interesante, ¿no? El abordaje de la tuberculosis desde Cruz Roja. Bueno, yo resumo tu ponencia en un minuto. El Plan de Salud de Cruz Roja Española con tres grandes programas: sensibilización y prevención, promoción de hábitos saludables y gestión de la enfermedad. Y aquí un papel fundamental lo juega la adherencia. Destaco en segundo lugar vuestro convenio, el convenio de Cruz Roja con el Ministerio de Sanidad. Y aquí también tres áreas de intervención: información poblacional, campaña de infecciones de transmisión sexual, y luego, muy importante, me parece a mí, el tema de la información profesional en VIH, ITS, hepatitis virales. Otro proyecto de tratamiento directamente observado desde 2022, me ha parecido entender, pero no. Este proyecto tiene más de 25 años, cuando a finales de los 90, coincidiendo con la pandemia y VIH-Sida, la Comisión Regional de Prevención y Control de la Tuberculosis puso en marcha este proyecto. Segunda ponencia que va a impartir Gastón Auguste, que es psicólogo en Serveix Clinic, y ahí acompaña a personas con tuberculosis desde una mirada interdisciplinar que integra la salud mental, algo muy importante, los factores sociales, muy importante, y la experiencia migratoria, también muy importante.
Gastón colabora con el Departamento de Salud, su Dirección General de Drogodependencias, en formación sobre consumo de sustancias y diversidad sexual y desarrolla líneas de investigación sobre adherencia terapéutica y salud mental en enfermedades infecciosas. Gastón, de Serveis Clinic, creo que tu ponencia tiene especial interés para todos nosotros esta tarde. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Julio, por invitarme a estas jornadas. Me gustaría saber si presentamos junto con Xavier Casas, que es el director de la clínica, y bueno, teníamos preparado algo Sí, en, Gastón, en conjunto. sí, si te parece, hago yo una presentación que había preparado muy pequeñita, porque tú eres el protagonista hoy aquí, y te dejo paso para que expliques el trabajo que estás haciendo, el gran trabajo que estás haciendo en Service Clinics. Quiero deciros que Xavier Casas es director médico de Serveis Clinics. Bueno, tiene una larga trayectoria, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona, especialista en neumología MIRE en el Hospital Germans Trias y Pujol, licenciado a su vez en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Central de Barcelona, es médico adjunto de neumología en los hospitales Sant Joan de Déu de Martorell de 2005 a 2007, en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de 2007 a 2017, tutor de estudiantes, tiene una larga trayectoria. Actualmente es director médico asistencial del Centro Sociosanitario Monográfico de Tuberculosis Compleja, Complicada, en Serveis Clinics, en Barcelona. Bueno, es un hombre de Bueno, larga trayectoria, miembro bueno, coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones Respiratorias de la SOCAP. bueno, yo voy a hacer una introducción muy cortita porque creo que es más importante que os explique Gastón su trabajo. Y como otras veces, bueno, gracias por la invitación y decir que Serveis Clinics, que ya conocéis, es un centro de referencia en toda Cataluña para tuberculosis complicada, como ha comentado Julio, que llevamos 30 años ya, más de 30 años de experiencia y como podéis observar en la diapositiva, hay que mantener día a día un equilibrio entre nuestro trabajo, que es curar de la tuberculosis a esta población vulnerable con la que trabajamos normalmente, haciendo un modelo, a través de un modelo de TDO, de tratamiento directamente observado, y mantener ese equilibrio con esta población, ¿no? Hard to reach, ¿no? De difícil acceso al sistema de salud, con una serie de particularidades, como podéis ver, ¿no? De pacientes sin techo, de inmigrantes recién llegados, ¿no? De consumo de sustancias ilícitas, asuntos pendientes con la justicia y también de enfermedades de salud mental. Por tanto, en este contexto de precariedad social es donde nosotros nos movemos y tenemos que conseguir pues, que la persona con tuberculosis mantenga un compromiso de que él participe en su propio proceso de curación con una corresponsabilidad, por tanto, con nosotros, y mantener con ellos muchas veces una contención porosa, con tolerancia para ciertas cosas, para poder retenerlos en el centro y poder así acabar el tratamiento en la clínica, ¿no? Es decir, que con ello tenemos, pues, intentamos hacer reducción de daños, intentamos tolerar ciertos hábitos y también intentamos ayudarles en las necesidades que tienen a nivel social y psicológico. Por tanto, intentamos el objetivo, un bienestar también físico, psicosocial de la persona, ¿no? En este modelo biopsicosocial. Y esta es una diapositiva que me gusta mucho de presentar porque representa dos cuadros famosos. El de la izquierda representa a una enferma con tuberculosis, la miseria, de Cristóbal Rojas, y el de la derecha, la angustia, que representa a una persona con trastorno de salud mental. Y como podéis ver, hay muy parecido entre los dos cuadros. Nos transmite los dos cuadros, pues, miseria,
soledad, desánimo, ¿no? Esto es lo que hace que estas dos enfermedades, la tuberculosis y los trastornos de salud mental, sean hermanas, ¿no? Y esto es lo que encontramos en Service Clinics, ¿no? Es decir, esta relación bidireccional, ¿no? Entre la enfermedad de salud mental y la tuberculosis. Por tanto, la enfermedad de salud mental pues les produce una serie de características, ¿no? Como el hacinamiento, el consumo de drogas, de tabaco, desvinculación con el sistema de salud, inmunodepresión, y eso les induce a la tuberculosis. Y en el otro lado, la tuberculosis presenta hasta en la literatura un 68% de riesgo de depresión. Existe el estigma, el desaislamiento social, el aislamiento social, la ansiedad por consumo de tóxicos, etcétera, y esto hace que padezcan muchos de ellos trastornos de salud mental. Por tanto, el perfil que tenemos nosotros es un perfil, como podéis ver, quizás la tuberculosis la llevan mejor, pero lo que realmente llevan en la mochila y que les pesa es el estigma, que también puede producir la enfermedad, el aislamiento social, la discriminación, el estrés postraumático después de un proceso migratorio, por ejemplo, el duelo migratorio en sí, y la patología dual que vemos muy a menudo con el consumo de tóxicos y los trastornos de salud mental derivados. Y lo que hicimos en Service Clinics hace unos años es analizar una descriptiva de las enfermedades de salud mental que habíamos tenido en los 22 años, desde el 2000 a 2022, y observamos que hasta un 30% de prevalencia de enfermedad de salud mental con un diagnóstico claro, ¿no? y por un profesional que se había establecido. Quizás habrá más enfermedades, seguro, porque ansiedad, depresión no se han diagnosticado en muchos de estas personas, de estos pacientes. Y lo que observamos es que a través de la tabla de Kaplan-Meier, pues vimos que las tuberculosis relacionadas con trastornos de salud mental presentan hasta 8 veces más una pérdida de seguimiento, un abandono del tratamiento que respecto a los tuberculosis que no tenían estas patologías. Por lo tanto, la importancia para la adherencia del tratamiento de conseguir un control de estas enfermedades de salud mental. Y ahora dejo paso a Gastón Auguste, que es nuestro psicólogo, que lleva unos años con nosotros en el centro y que hay un antes y un después de su llegada y os explicará perfectamente la atención e intervención que hace a nivel psicológico con los pacientes de Service Clinics. Muchas gracias. Es que la Organización Mundial de la Salud habla de que hay una prevalencia mayor de trastornos de salud mental en la tuberculosis y habla de unos determinantes psicosociales que impactan negativamente en el resultado de los tratamientos de la tuberculosis, en la calidad de vida de los pacientes. Uno de los objetivos que nos propusimos en la clínica fue poder predecir comportamientos psicológicos para que el equipo sanitario tome mejores decisiones basadas en evidencia científica y a la vez fomentar las redes de derivación. Y por lo tanto, se plantearon tres acciones. Una valoración inicial donde evaluamos el flujo migratorio, tiempo de llegada, el lugar de origen, condición legal, luego poder qué grado de adaptabilidad tienen, si tienen familia aquí, amigos, si han conseguido vivienda, si se han podido integrar lingüísticamente. Bueno, eso por una parte, y además si están vinculados a la red sanitaria. En general sí, porque ellos llegan derivados por un hospital. Y esa es una de los ejes de la valoración inicial. Luego también evaluamos antecedentes psicológicos, de tratamientos psicológicos, se han realizado en España o en otros países. Si notan algún tipo de efecto secundario a partir del tratamiento de la tuberculosis, que podría ser insomnio, podría ser paranoias, ansiedad, depresión o una ansiedad aguda, ¿no?
Y bueno, y también valoramos el consumo de sustancias, tipos de consumos, vías de acceso, si se perciben que tienen un consumo problemático o no, qué relación tienen con las sustancias, si son solamente consumidores, si trafican, o si, bueno, o ambas, o ninguna. Para más o menos tener como, bueno, como un mapa al menos psicológico de qué, de qué estructura psicológica puede tener cada paciente. Y también valoramos si tiene problemas con la justicia, si comete robos, si tiene capacidad de adaptarse a normas sociales, que eso lo hablamos viendo la capacidad de adaptarse a las normas de la clínica. Eso por un lado. Luego realizamos test psicológicos para medir la calidad de vida, los ritmos biológicos, que son el sueño, la actividad, la alimentación, la higiene, bueno, como algunas cosas básicas. Y también evaluamos los niveles de ansiedad y de depresión. Y hay un test, como el 80% de la población con la que trabajamos son migrantes, les administramos un test del doctor José Bachotegui, que se llama test del kayak, que mide l- el- las estrategias que tienen a la hora de enfrentar un proceso migratorio. Entonces, entre la valoración inicial, los test psicológicos y sobre las demandas que recibo del equipo sanitario, de las demandas psicológicas, que suelen ser más vinculadas a psicoterapia, como personas que están haciendo un aislamiento, entonces hacer un acompañamiento del aislamiento, personas con dificultades respiratorias donde saturan correctamente, em, duelos, relaciones de parejas, de familias, eh, ataques de pánico, bueno, distintas demandas psicológicas que el equipo sanitario me deriva. Entonces vamos registrando todo eso y junto con las valoraciones y los test, y podemos establecer así un perfil. Entonces, os quiero mostrar un poco como algunas variables que voy encontrando dentro de este abordaje en salud mental. Hay una autora que se llama Kimberly Crenshaw, que es de Nueva York, y ella tiene un enfoque, habla del enfoque interseccional, donde establece que una persona puede padecer por por una variable de opresión y plantea que cuando, por ejemplo, se mezcla el género con el origen étnico, se cruzan dos variables de opresión o de desigualdad. Entonces, si nos basamos en Kimberly Crenshaw, podríamos pensar de que, bueno, todas estas variables juegan eh, en los pacientes que están ingresados en Service Clinics. Algunos tienen ingresos económicos, otros no, algunos están en situación de calle, consumen drogas, hay situaciones de violencia. Es un contexto cultural totalmente internacional, es como si fuera la Torre de Babel, hay personas de muchos países con una diversidad lingüística muy grande, donde algunos pacientes tienen barreras idiomáticas, otros no, entre ellos se dan soporte mutuo y se van traduciendo. Por supuesto que está el rol de los agentes de salud, que es fundamental en todo esto. Son pacientes que nos hablan de racismo, de xenofobia. También hay pacientes nacionales, hay pacientes que tienen domicilio, pero que tienen necesidades especiales y por lo tanto están ingresados en service clinics. Hay pacientes que son chatarreros, que a nivel legal están en una situación irregular. También hay un montón de pacientes que son abstinentes de consumo de sustancias. Mayoritariamente son musulmanes y cuando hablan de abstinencia dicen que son musulmanes. Tienen como si correlacionaran estas dos variables, al menos en el discurso de los pacientes. También observamos que hay diversidad sexoafectiva y de género, y hay pacientes que están en un tratamiento en un HTO, en una hospitalización obligatoria. Entonces, eh, frente a esta gran diversidad de pacientes que están diagnosticados con tuberculosis,
se ha creado un modelo de convivencia, Service Clinics creo que ha creado un modelo de convivencia que garantiza la adherencia al tratamiento de la tuberculosis y se nutre de distintos ejes. Podríamos pensar en un equipo interdisciplinario donde hay educador social, trabajadora social, médico, psicología, enfermería. Podríamos pensar también en un rol de integración social como otra figura que se podría incorporar. También el tipo de enfoque es centrado en la persona donde se garantice que el tratamiento es realmente personalizado. Por tanto, en algunos casos tenemos que intervenir con familias, en otros casos no. Eh, en otros casos tenemos que extender un aislamiento, usar mascarillas, extendiendo el uso, en otros casos no. Bueno, vamos ajustando distintas reglas, eh, mm, sí, para que fomenten la adherencia al tratamiento. En relación al consumo de sustancias, el enfoque que tenemos está de acuerdo a la Subdirección de Drogas de la Agencia de Salud Pública, que nos propone hacer reducción de daños del consumo problemático y por tanto en una gestión de consumo eh, se puede garantizar más fácilmente una adherencia. Aún así, convive con un paradigma de abstinencia, porque hay un montón de usuarios que realmente no consumen y algunos pacientes nos explican que realmente quieren dejar de consumir drogas porque se dan cuenta que eso es lo que les ha llevado a enfermar y les acompañamos en ese proceso coordinándonos con CAS o con distintas entidades o incluso nosotros mismos también. Por tanto, el modelo es biopsicosocial y el objetivo sería construir una medicina preventiva, es decir, donde nosotros podríamos adelantarnos a los comportamientos que las personas atendidas van a desarrollar y nosotros, bueno, poder brindar asistencia antes que algunas cosas sucedan. Y bueno, eso, que sé que tenía un breve tiempo, así que lo he comprimido en esta presentación. Así que muchas gracias. Nos ha hablado de Service Clinics, de esos más de 30 años de experiencia como centro de referencia en poblaciones vulnerables. Me ha gustado esto de dos enfermedades hermanas, la miseria, de la mano de la tuberculosis, esa epidemia de injusticia, y la salud mental. Y hay una serie de palabras claves, ¿no?, que yo he anotado: estigma, aislamiento social, discriminación, duelo migratorio, patología dual. Y bueno, tú, Gastón, es muy importante la labor del psicólogo, ¿no? Es fundamental, es la importancia de destacar la importancia de la valoración psicológica, ¿no? Y me ha gustado mucho, ¿no?, esto del establecimiento de un modelo de convivencia que garantiza la adherencia al tratamiento de la tuberculosis. Y has insistido en ese modelo biopsicosocial. No sé, cada vez juega un papel más importante, ¿no?, en nuestras vidas, los psicólogos y los psicólogos clínicos, ¿no? Y en el tema de la tuberculosis y la población vulnerable, desde luego jugáis un papel absolutamente protagonista. Muchas gracias a los dos y pasamos, si os parece, porque el tiempo se nos echa encima, a la tercera ponencia, ¿no? Y aquí tengo que presentar a un amigo al que quiero y admiro desde hace muchos años, ¿no?, que es Joan Artur Cailà, presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Sobre epidemiología de la tuberculosis y el SIDA en Barcelona, Joan Cailà es un pionero, sin lugar a dudas, y un maestro. Es especialista en medicina preventiva y salud pública. Fue coordinador de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona desde 1995. Y luego, bueno, Joan además científicamente es un tipo muy relevante, ¿no? Investigador principal en múltiples proyectos nacionales e internacionales. Por ejemplo, fue investigador principal para Barcelona, el único centro europeo en los ensayos clínicos sobre tratamiento de la tuberculosis de los CDC, 2003-2017. Ha publicado más de 200 papers y bueno, y cuando yo hablo de Joan, hablo con admiración y muchísimo respeto, ¿no? Es todo un referente. A la luz del programa de prevención de tuberculosis de Barcelona surgió el plan de prevención de tuberculosis en la Comunidad de Madrid
Y Joan es un espejo en el que nos miramos todos los que tenemos un vínculo con esta epidemia de injusticia desde hace muchos años. Joan Cailá, no sé dónde estás, pero estoy deseando verte y escucharte. Gracias, Julio, por la presentación muy generosa. No, Y bueno, hoy hablaré, pues, bueno, además quiero felicitaros a toda la red TDS por organizar esta sesión sobre poblaciones vulnerables, ¿no? Yo comentaré, pues, sobre el papel de la Fundación de la Unidad de Investigación de Tuberculosis en Barcelona en relación a estas poblaciones vulnerables, ¿no? Lo voy a presentar en solamente 7 diapositivas. Espero que en 7 minutos, que es lo que me habían pedido, ¿no? Aquí tienen mis datos por si quieren contactar conmigo. Y bueno, nuestro interés o nuestro trabajo en poblaciones vulnerables viene, como decía Julio, un poco desde finales de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Cuando impulsamos el programa de prevención y control de la tuberculosis de la ciudad de Barcelona. En aquellos momentos, los que tenéis ya una cierta edad, pues podéis recordar que un gran problema que teníamos era la drogadicción, ¿no? Teníamos mucha gente compartiendo heroína, compartiendo jeringuillas y por tanto compartiendo el VIH. Esto repercutía enormemente en las prisiones, ¿no? La imagen que pueden ver es de la antigua prisión modelo de Barcelona. Y bueno, no podemos olvidar en aquellos años los indigentes y curiosamente en aquellos años prácticamente no teníamos inmigrantes con tuberculosis. Bueno, en el 95 el FIS nos concedió la unidad temática, una unidad temática, la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, ¿no? Hicimos, por ejemplo, 4 documentos de consenso publicados en Medicina Clínica sobre estudio de contactos, sobre programas de control, sobre tratamiento directamente observado y sobre tuberculosis importadas. Seguramente este último es el que tuvo más éxito. Y bueno, aquí lo que pedíamos es que, lógicamente, había que mejorar el estudio de contactos en poblaciones inmigrantes, que también era importantísimo disponer de enfermeras de salud pública y de agentes comunitarios de salud que actuasen como mediadores culturales y como traductores y facilitar la tarjeta sanitaria a los recién llegados, ¿no? Y cribarlos en el primer contacto que tuvieran con el sistema de salud, priorizando siempre que fuera posible la prueba de la tuberculina y la radiografía de tórax de forma simultánea para no perder personas en el seguimiento. Y bueno, los objetivos de esta unidad de investigación siguen siendo investigar en tuberculosis, en VIH, en inmigración, en la crisis en relación a crisis económica y últimamente también, por ejemplo, con COVID-19, ¿no? Y siempre procurar una muy buena coordinación entre los clínicos, microbiólogos, epidemiólogos y cualquier sanitario o no sanitario involucrado en el control de la tuberculosis, ¿no? Desde hace años, cada año organizamos sesiones del Día Mundial de la Tuberculosis, unas jornadas de 2 días sobre enfermedades emergentes. Lo primero es el Día Mundial es en marzo, las jornadas de emergentes en mayo-junio y en pocos días organizaremos ya las 29 jornadas internacionales sobre tuberculosis. Desde que tenemos la fundación de la UITD, de la fundación desde hace unos 10 años, pues bueno, ya estamos otorgando exactamente desde hace 6-7 años premios a las mejores tesis doctorales sobre tuberculosis. Y bueno, en nuestra página web, que es uitd.cat, pueden ver los vídeos de cada mesa de todas estas jornadas desde hace unos cuantos años. Bueno, como decía, el año de creación de la fundación fue en 2015. Es una fundación de ámbito estatal y los objetivos son generar, desarrollar, dar soporte y patrocinar actividades
tendentes a prevenir y curar la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y no infecciosas que tengan interés para la salud pública. Favorecer también la investigación, la docencia y divulgación sobre estos temas y celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales. Bueno, como decía, en 2 semanas y 2 días exactamente tendremos estas 29 jornadas internacionales sobre tuberculosis. Exactamente el 10 y 11 de noviembre. Tienen un formato híbrido y el programa y las inscripciones, que realmente son low cost, lo pueden mirar, lo pueden hacer efectivo en uitv.cat. Los temas, como verán, son prioritarios, tocando poblaciones vulnerables. La primera mesa ya será sobre grandes brotes. Son brotes con 20 casos o más, son brotes extraordinarios. 2 de Cataluña, 1 de Andalucía y 1 del País Vasco. Y los brotes son los nuevos brotes que estamos observando y la complicación radica en el tipo de poblaciones vulnerables, ¿no? Muchas veces por medio puede haber, con frecuencia al menos, pues narcosalas, inmigración o población autóctona muy desfavorecida, o multiresistencias, etcétera, etcétera. También tocaremos a fondo el tema de migraciones, el tema de agentes comunitarios de salud, lo del tratamiento directamente observado, las drogodependencias, conflictos armados concretamente en Colombia y el tema de la población excarcelada. Bueno, como van viendo por los medios de comunicación, las tuberculosis en poblaciones vulnerables es un tema muy mediático, ¿no? Ahora mismo en Badalona, donde ahora mismo estoy, pues bueno, sabrán seguramente que ha habido un brote en un instituto ocupado por 400 o 500 personas y allí han habido 10 casos de tuberculosis y aparte hubo también un asesinato, ¿no? Entonces, bueno, en principio estos casos están bien controlados, pero bueno, el tema ahora es que quieren desalojar a esta población y bueno, esto puede generar algún problema si no se hace muy bien. Y bueno, con esta diapositiva ya acabaré. Como presentó Cristina, pues comentaré sobre determinantes sociales de la salud. Estos determinantes dependen del sistema sanitario, de la política, de la economía y de la sociedad en general, ¿no? Piensen ustedes si tuvieran en todo lo que voy a comentar unas categorías muy bajas en el nivel de ingresos, en educación, en el trabajo, el entorno físico, la vivienda, redes sociales, soporte comunitario, acceso al sistema sanitario, clase social muy baja, etc. Si todo esto cualquiera de nosotros lo tuviera muy bajo, lo menos que nos pasaría, yo creo, sería tener tuberculosis, ¿no? Quien esté en estas condiciones es fácil que tenga muchos problemas de todo tipo y también de salud, ¿no? Y bueno, quizá el indicador más relevante para mí sería el tema económico. Aquí pueden ver el Producto Interior Bruto per cápita a escala mundial, ¿no? Pueden ver que los países más pobres, que están aquí dibujados con colores más claros, son los que tienen más tuberculosis y viceversa, ¿no? O sea que los países más ricos, en oscuro, por ejemplo, Europa Occidental, América del Norte, pues tienen un Producto Interior Bruto y en general tienen muy poca tuberculosis, ¿no? Y bueno, esto mismo lo podemos ver a la izquierda a nivel de una ciudad como Barcelona, a nivel de distrito. Los distritos, digamos, más pobres, que serían Ciutat Vella y Nou Barris, que son los más pobres, como decía, pues son los que tienen más tuberculosis, ¿no? Y en cambio, distritos tipo Sarriá, con un elevado nivel económico, afortunadamente, pues tiene muy poca tuberculosis, ¿no? Por tanto, nos debemos esmerar mucho en mejorar los determinantes sociales de la salud,
Algunos dependerán del sistema sanitario. Por ejemplo, es muy relevante tener o no un buen programa de control de la tuberculosis. Otros van a depender de la política, de la economía y de la sociedad en general. Por tanto, ha de ser prioritario para todos nosotros mejorar todos estos determinantes sociales de la salud. Con esta idea a cabo, muchas gracias. No sé, cuando a mí el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuando el SIDA abordó nuestras vidas y tal, me nombró coordinador de la Comisión Regional de Tuberculosis en nuestra comunidad, el referente eras tú. Tú eres nuestro maestro y además tengo la suerte de que eres mi amigo. Bueno, eres un miembro ilustre de la red TBS Stop Epidemias, ¿no? Y está claro que eres el alma, ¿no?, de la unidad de investigación en tuberculosis, ¿no? Una unidad temática que a raíz del FISES de 1995 ha ido creciendo y creciendo. La fundación de la UITB se montó en 2015. Organizas jornadas, becas, premios a las mejores tesis doctorales. Yo he tenido la oportunidad de compartir contigo alguna de esas jornadas. Y luego, bueno, pues además sigues escribiendo el futuro, ¿no? 29 jornadas internacionales. Tu 29 jornadas será en noviembre, el mes que viene. Y los temas que abordas son nada más y nada menos que grandes brotes, migraciones, TDO, drogas, conflictos armados, escarcelaciones, ¡pruf! Todo lo que nos inquieta sobremanera, ¿no? Y has insistido además en los determinantes sociales en salud. Y has dicho algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Es la enfermedad de la pobreza. Los países más pobres son los que tienen más tuberculosis. Pero también has comentado un tema muy interesante. En Barcelona, y lo podemos extrapolar a otras ciudades, a otras grandes ciudades, etcétera, los distritos más pobres son los que tienen más tuberculosis. De manera que escucharte a ti, Joan, siempre es una lección, es un ejemplo, nos hace reflexionar. Una vez más, gracias, Joan, porque además tu implicación con la red TBS Stop Epidemias y Mario lo comparte plenamente conmigo, es plena, ¿no? Y para nosotros eres un valor añadido que nos da perspectiva. Bueno, no te digo más cosas porque igual te las crees, porque tú eres del Barça y yo soy del Madrid y del Celta, ¿no? Entonces también tenemos nuestras diferencias, ¿no? Y pasamos al siguiente ponente. El siguiente ponente es diferente, ¿no? Es Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo establece el ecuador de esta jornada. Él es presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares, Biosim, y lo es desde el año, quiero recordar, 2015, y es director general de Sandoz España y Portugal. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Asturias Business School y por la Universidad de San Francisco. Tiene un currículum amplio y su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a la industria farmacéutica. Bueno, ha estado en múltiples áreas y se incorporó a Sandoz en julio de 2011 como responsable de la acreditación de las áreas de respiratorio y OTC de la compañía. Y desde noviembre de 2013, Joaquín es director general de Sandoz en España y desde 2015 presidente de Biosim. En enero de 2016 fue designado Iberia Head por España y Portugal, cargo que mantiene el habitual. Joaquín es una persona a la que yo conozco desde hace muchos años, ¿no? Cuando yo era presidente de SEPAR y creamos SEPAR Solidaria, él fue la primera persona que contribuyó en un proyecto en América Latina y desde entonces hemos mantenido una relación de mucha implicación en solidaridad y tal. En la red TBS, Joaquín siempre ha sido un puntal importantísimo. Entonces, bueno, no sé qué decir de Joaquín, qué más decir de él, simplemente que diga él lo que le dé la gana. Joaquín Rodrigo Poch, amigo y referente.
Bueno, Julio, muchas gracias. Lo único que me queda decir es que soy del Oviedo y de Madrid. Eso también es importante y imprime carácter, sobre todo lo primero. Bueno, oye, una vez más, muchísimas gracias a ti, querido Julio, y a Mario por vuestra amable invitación. Para mí es un honor que podamos seguir contribuyendo y poniendo nuestro granito de arena a la red TBS. Os tengo que agradecer también una visita que hice el año pasado al centro penitenciario de Almería, porque bueno, una cosa es ver las cosas o imaginártelas y otra cosa es estar en la realidad de un cineforum solidario y la verdad que fue una experiencia el día entero fantástico, así que gracias por ello. Bueno, os voy a compartir algunas de las cosas que hacemos. Eh, Nosotros, Sandoz es la mayor compañía farmacéutica de medicamentos fuera de patente. Nosotros a lo que nos dedicamos es que los medicamentos sean lo más accesible posible a cualquier población que lo necesite. Esto no quiere decir que desgraciadamente no llegamos al 100%, pero sí que una vez que pierde la patente el fármaco original, pues bueno, nosotros bajamos los precios y conseguimos con ello pues que puedan acceder más personas a través de los sistemas de salud de cada país o bien pagados bueno, por fondos privados o públicos, otro tipo de financiación, accedan a los medicamentos el paciente que lo necesita. Y lo hacemos con genéricos, con medicamentos de síntesis química, pero también con medicamentos biológicos a través de los biosimilares. Entonces, bueno, en nuestro ADN está la accesibilidad. Hace unos años empezamos a pensar más grande en cuanto a accesibilidad y, hombre, obviamente que nuestra labor principal es investigar, desarrollar, fabricar y comercializar este tipo de medicamentos. Pero cuando hablamos de acceso, nos dimos cuenta también que tiene otras connotaciones alrededor del medicamento que es importante no olvidar. Entonces, uno de los ejemplos que os quería traer hoy es este acuerdo que a través de escuchar y de ver la realidad del mundo, como la visita al Centro Penitenciario de Almería, pues en este caso hablamos con Plena Inclusión Madrid y bueno, fuimos a verles, nos explicaron la labor tan encomiable que hacían y en una de las interacciones nos dijimos, bueno, pues tenemos un programa para que el colectivo al que nosotros servimos pueda entender realmente el medicamento que se toma. Y bueno, pues se nos encendió un poco la bombilla y dijimos, bueno, pues contarnos un poco más en qué consiste este programa y demás. Y bueno, pues pues toda aquella persona que tiene dificultad para leer una ficha técnica de medicamento, entre los cuales me incluyo, porque entre que la letra es pequeña y pones muchísima información que a veces no está en el lenguaje más comprensible, bueno, pues muchas veces es muy difícil saber lo que te tomas y a veces te entra tanto miedo que no te lo tomas. Pues bueno, pues vimos que hacía falta hacer los medicamentos más entendibles. Entonces, bueno, pues personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas emigrantes, personas que no hablan bien nuestro idioma, otros colectivos vulnerables, ya digo, personas, yo mismo que tengo también, me viene muy bien este trabajo que estamos haciendo, pues empezamos a adaptar estas fichas técnicas a prospectos de lectura fácil. Bueno, a día de hoy ya tenemos más de 160 prospectos de diferentes medicamentos, pues desde las moléculas más comunes, digamos un paracetamol, un ibuprofeno, ya llevamos más de 160 traducidas a este formato. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de la repercusión que está teniendo. Fijaros las cifras de usuarios que estamos teniendo en todo Hispanoamérica, digamos, no solamente en España, sino que también como está accesible a través de en esta web saludmasfacil.org, pues puede acceder quien quiera, claro. Entonces, bueno, tenemos la grata noticia de que también entra mucha gente hispanohablante de otras geografías.
bueno, esto nos llevó también a formalizar convenios de colaboración para hacer la salud más fácil en general, porque sigue habiendo muchas todavía necesidades bueno, yo creo que las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Entonces hemos estado firmando acuerdos con diferentes instituciones y servicios de salud eh, y con hospitales, pues para ver cómo, pues por ejemplo, diferentes protocolos o diferente documentación que se maneja en los hospitales de cara a pacientes, cómo se podían también transformar y traducir a un lenguaje más fácil. Obviamente esto se hace a través de un procedimiento normalizado de trabajo, con traductores debidamente acreditados y la verdad es que estamos muy orgullosos de las cifras que estamos obteniendo gracias a esta iniciativa. Aquí os pongo algunas de ellas. Y bueno, nuestra ambición, ahora mismo, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamento también se ha adherido a la iniciativa. Y bueno, pues nuestra aspiración es que todo el Vademecum esté disponible en este formato de lectura fácil, porque ya decimos, creemos que es una herramienta de facilitar el acceso a al correcto entendimiento y utilización del medicamento que necesita el paciente. Os voy a comentar también muy brevemente, porque me quiero ceñir al tiempo, algunas otras iniciativas en las que nosotros estamos trabajando. Siempre nuestro propósito es acceder, que la gente, el paciente acceda a la salud y que los profesionales sanitarios puedan también facilitar la mejor salud posible. En este sentido, hay esta iniciativa en la que estamos colaborando, que es Relisen, que es una herramienta de inteligencia artificial para automatizar la redacción de notas clínicas durante las consultas médicas, lo cual permite al profesional pues, poder centrarse más en el paciente y menos en las tareas burocráticas administrativas. Es bastante interesante, tiene una fiabilidad muy alta la herramienta y bueno, pues estamos empezando a hacerla accesible. Otra herramienta que hemos estado utilizando y que utilizamos en la actualidad y que utilizan muchos médicos y en muchos hospitales en España es esta herramienta de monitorización de fármacos, que lo que te permite es, bueno, pues cuando un paciente está bajo tratamiento con alguna de estas moléculas biológicas, pues permite, una vez que está el paciente con el tratamiento instaurado, permite ver la evolución de la monitorización de la dosis de fármaco que está recibiendo el paciente, porque si está teniendo la eficacia adecuada y si hay que subir o bajar dosis o cambiar de tratamiento cuando deja de ser eficaz. Bueno, y es una forma de hacer más eficiente el uso de este tipo de medicamentos. Y nada más, hoy no me quiero extender mucho más. Si luego tenemos tiempo para el debate y queréis que comentemos más en detalle, pues encantadísimo de hacerlo. Gracias, Joaquín, presidente de Biosim. Y bueno, también gracias por formar parte de ese Cineforum solidario que nosotros hemos ya impartido en decenas de prisiones españolas, incluida Almería, ¿no? Donde tú resides en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, llegamos un poco al ecuador de nuestro simposio o de mini simposio, o queráis llamarlo, de esta cuarta jornada. Y vamos a seguir adelante, ¿no? Yo creo que todas las ponencias son interesantes, de todas tomamos nota, de todos sacamos enseñanzas, pero el tiempo nos acucia, todos estáis muy ocupados y tenemos que seguir adelante, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues tenemos una nueva ponente a la que yo no conozco personalmente, pero me gustaría conocer en un futuro porque, bueno, me parece una persona con una solidez importante, ¿no? Que es Pilar Bermúdez Saugar. Pilar es jefa de Servicio de Promoción de la Salud de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La red TBS está muy agradecida a la Dirección y Subdirección General de Instituciones Penitenciarias por la reciente concesión de la Medalla de Plata al Compromiso Social Penitenciario.
Pilar, tú formas parte de esa estructura y formas parte importante, ¿no? Te licenciaste en medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, eres especialista en microbiología y parasitología, eres además médico de atención primaria con actividad asistencial, facultativo especialista de área en microbiología. Tienes una importante actividad investigadora, incluida una beca de ampliación de estudio del FIS en el 12 de octubre, becas de formación de personal investigador en varios proyectos en el Centro Nacional de Microbiología del Carlos III y en el Centro Nacional de Epidemiología también del Carlos III. Eres técnico superior de investigación en proyectos de investigación del Centro Nacional de Epidemiología. Y esto me gusta, en Guinea Ecuatorial, salud reproductiva, salud materno-infantil. Te has formado en micobacterias, en el laboratorio de micobacterias, nada más y nada menos que el del Hospital Carlos III. Eres jefe de servicio de promoción de la salud de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria de 2022 a 2025. Y bueno, no sé, tu currículum es realmente atractivo. Entre otras cosas, has publicado muchos papers en revistas nacionales e internacionales. Y tanto Mario como yo, como la TBS, tenemos un especial agradecimiento por la dirección y subdirección general de instituciones penitenciarias con los que trabajamos, bueno, abiertamente y con una complicidad exquisita. De manera que Pilar Bermúdez, yo me llamo Julián Cochá Bermúdez, igual somos primos, ¿eh? Tienes tú la palabra y es un placer tenerte esta tarde con nosotros. Bueno, pues esta es una vista aérea de un centro penitenciario de Soto del Real, que seguramente que todos ustedes han oído hablar por lo menos de él, y yo le tengo un especial cariño. Así que bueno, me parecía buena idea. Aprovecho que les voy a compartir una pequeña actualización de la situación actual de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas prevalentes en nuestro medio. Y quiero dar también un agradecimiento especial y decir que todo lo que vamos a presentar es fruto del trabajo y del esfuerzo de los sanitarios, de los centros penitenciarios y del seguimiento de los programas de salud que tiene esta institución. Esta primera diapositiva, bueno, voy a pasar rápidamente por todas porque si no sería muy extenso, pero la fuente es el SDIP del 2022 sobre la encuesta sobre salud y consumo de drogas en la población interna de instituciones penitenciarias. Entonces, hacer un poco hincapié en estos dos últimos datos, ¿no? Cinco de las personas consumieron alguna droga ilegal en el último mes de libertad. Y 2 consumieron alguna droga ilegal en el último mes de prisión. Con lo cual, evidentemente, nuestro medio es un medio donde la drogadicción es históricamente, digamos, nuestro mayor problema. Esta otra diapositiva es para ilustrar también desde el SDIP, del 2022, e ilustra, bueno, y de otros años, e ilustra las drogas de inyección, o sea, el consumo de drogas por vía intravenosa, cómo ha ido disminuyendo desde el 1989, pasando, bueno, aquí está el 2006, aquí está el 2016, y en el año 2020, pues estas son las cifras que actualmente se recogen en este estudio. Ahora hablamos de la prevalencia conocida del VIH en instituciones penitenciarias. También como es la gráfica un poco lo dice todo, no hace falta que yo hable mucho, en el sentido de cómo ha ido disminuyendo hasta llegar a las cifras que todas las diapositivas van a tener como, digamos, como fin el 2024, cómo ha ido disminuyendo. Y todo eso también gracias a, entre otras muchas cosas, pues a la introducción del PIG o del mantenimiento de metadona como también pilares básicos para que la población privada de libertad
pues tuviera la gestión de daños y la gestión de las coinfecciones pues fuera menor. Este mapa de comunidades autónomas pues intenta reflejar, bueno, no intenta reflejar, refleja la prevalencia del VIH por comunidades autónomas. Bueno, ya también supongo que es conocido por todos, pero bueno, decir que Cataluña, País Vasco y Navarra ya tienen las transferencias en sanidad penitenciaria, entonces de ellas evidentemente no tenemos datos, ¿no? Entonces ver un poco el mapeo y ver que pues no es uniforme en todas las comunidades. Esta diapositiva también intenta dar un reflejo de la prevalencia de internos de VIH que están en tratamiento. Entonces, bueno, estas dos líneas pues dicen bastante, ¿no? En el 2018 ya había más de un 90% de internos VIH en tratamiento. Y en el 2024 ya hemos sobrepasado el 95%. Con lo cual, pues nos estamos acercando, o nos hemos acercado ya a los objetivos propuestos por la OMS. Aquí vemos la prevalencia de la infección por la hepatitis C en prisiones. Bueno, también los datos y la gráfica pues hablan un poco por sí mismos. Aquí tenemos el VHC y la carga viral del VHC. Como ven, la carga viral, los casos también han ido disminuyendo, pero se mantienen más o menos en una meseta. Este año se ha disminuido un poco, pero hay una meseta. ¿Por qué? Porque en la institución penitenciaria hay un recambio muy importante de personas que entran y que salen. Y que cada 2 años, 3 años, puede haber un recambio incluso completo. Y en la estancia en prisión media probablemente pues rondará alrededor de los 3 años. Entonces siempre hay como un reciclaje, de tal manera que personas que se tratan y salen, tenemos personas que entran y que no están tratadas y que hay que tratar. Entonces, por eso la prevalencia más o menos se mantiene, pero las cargas virales, debido a los tratamientos de los fármacos antivirales de alta eficacia, pues están llegando pues, a un 0,7%. Este es otro mapa donde pone en evidencia pues, la prevalencia de la hepatitis C con carga viral positiva. Y comentar que desde el inicio del plan estratégico frente a la hepatitis C se han hecho en la institución penitenciaria 6.278 tratamientos. Y que los tratamientos realizados en 2024, el número que está ya contabilizado, pues son 244. Y son mayores, es mayor número que en los años anteriores. Yo tengo, por ejemplo, el dato del 2023, pues que creo que está en torno a 190, por ejemplo. Aquí hablamos de las conversiones de VIH y hepatitis C. Como vemos, cuando ya estamos llegando al año 2018, 2019 y en adelante, prácticamente son 0, o desde luego tienden a 0. ¿Por qué? Porque no se detectan o no somos, digamos, capaces, sí somos, pero por eso no tenemos constancia de que haya transmisión de VIH y de hepatitis C dentro de prisión. Las personas que tenemos son personas que ingresan o son personas que ya están diagnosticadas de antes y que ingresan con tratamiento, pero conversiones, porque si haya transmitido el VIH o la hepatitis C en prisión, esa es nuestra experiencia con los datos que tenemos. Aquí les muestro los casos a lo largo también de una serie de años de la tuberculosis en instituciones penitenciarias. Como se puede ver también, ha habido una disminución importantísima y en estos últimos años, aquí por ejemplo vemos, probablemente es el efecto también en muchísimas otras patologías infecciosas o de otro tipo, que probablemente estos años donde ha habido algo menos, pues a un efecto, es la época del COVID, ¿no? Y entonces, bueno, pues haya habido un efecto de infradiagnóstico o de pocos recursos o recursos no suficientemente canalizados. Entonces aquí hay una pequeña disminución, aquí tenemos un repunte y bueno, pues estamos en esa línea.
El 2025, a fecha de hoy, pues de momento, aunque haya que depurar datos, pues estamos en torno a unos 25 casos. La tasa de incidencia de tuberculosis en instituciones penitenciarias. Esta es también la curva, digamos, con alguna sierra, pero es la curva decreciente de la tasa de incidencia a lo largo del tiempo. Estamos en 0,7, en 2024 0,7 por 1000 internos y decir que evidentemente es mucho más alta que en la población general es así, pero que también tenemos la confianza de que, bueno, pues estamos en la buena línea de que está controlado o estamos en disposición de decir que, bueno, pues los casos que tenemos somos capaces de llevarlos a buen término y capaces de manejarlo. Los casos, por ejemplo, por desglosar un poco, porque, bueno, yo creo que tiene su interés. En el 2024, casos, digamos, nuestros, digamos eso, internos, pues se detectaron 31 casos, más 2 abandonos recuperados, que los tratamos en nuestro centro, y más 2 ingresos en tratamiento. Hombres eran 29 y mujeres 2. Había 21 españoles y 10 extranjeros. La edad media suele estar más o menos entre todos los años, entre 40 a 45 años, 46. Y el 83,8 fueron pulmonares. Y yo desde que estoy aquí, que no hace mucho, como jefa de servicio, pues he visto que hay una gran, prácticamente la mitad de los casos, unos años, este año por ejemplo es el 46,7%, pero otros años es el 50%, solo este tanto por ciento son bacilíferas. El otro no son bacilíferas. No, el diagnóstico, claro, la baciloscopia, por supuesto, pero necesitamos otros medios para intentar ver y controlar y detectar y diagnosticar la tuberculosis. Y nosotros tenemos la suerte, porque es una suerte en ese sentido, de poder mantener un 100% de tratamientos en TDO. Eso es algo que todos los profesionales de la institución tienen grabado a fuego, que el tratamiento de la tuberculosis tiene que ser en TDO. Y bueno, pues es lo que he dicho, tenemos la gran suerte de que a los pacientes pues los tenemos bastante a mano. Es igual que los estudios de contacto. Los estudios de contactos a nosotros nos cuesta, pero probablemente nos cueste mucho menos que en la comunidad general. ¿Por qué? Porque las personas que han estado en contacto las tenemos a mano y bueno, podemos generar en ellos el ambiente como para que sean conscientes y colaboren en el tema del estudio. Esta es la evolución de la incidencia de tuberculosis por nacionalidad en instituciones penitenciarias. Pues aquí también tiene su interés, aunque en el 2024 y en todo, desde el 2020 hasta 2024, se va acercando mucho. Como ven, los españoles en el 2000, a principios del 2000, dónde estaban y los extranjeros dónde estaban. Pero a lo largo de los años ha habido un importante ascenso dentro de los extranjeros y con picos de sierra, más o menos. ¿Por qué? Porque bueno, pues en las prisiones ha habido una mayor afluencia de personas, sobre todo de los países del este. Ahora tenemos también de población marroquí y bueno, es poca, pero es mayor la incidencia en extranjeros que en nacionales. Esta es haciendo también unas gráficas paralelas entre tuberculosis por 1000 internos y año y con beca positiva. La beca positiva, pues cada vez vemos que a lo largo también del histórico, pues las baciloscopias positivas van siendo menores. Estos son nuestros pilares, el programa de prevención y control de la tuberculosis en el medio penitenciario, que bueno, es un programa que ya tiene años, que hay que renovar y estamos en ello, en la actitud de ampliarlo, y porque hay cosas que se tienen que ampliar y tratar,
pero nos ha servido durante muchos años. Todo este histórico pues es gracias a eso, a este programa. Las bases fundamentales de la tuberculosis y del tratamiento y del éxito o no éxito que podamos tener, pues en el medio penitenciario son el diagnóstico precoz y la búsqueda activa, porque es algo que en esta institución históricamente también llevamos muy, digamos, en el ADN el tema de la tuberculosis. El tratamiento directamente observado y el estudio de contactos. Todo esto actualmente pues está apoyado, porque de hecho es lo que estamos haciendo también, con avances en la genómica de la tuberculosis, sobre todo para ver el estudio de contactos o la transmisión dentro de la prisión, la implantación y la generalización prácticamente de los diagnósticos moleculares en los hospitales, que nosotros tenemos en la red pública, y también la detección en muestra directa incluso pues de las resistencias a isoniazida y rifampicina. Y yo creo que también, o yo percibo eso, hay una concienciación también más importante sobre la vigilancia epidemiológica dentro de las prisiones, en los trabajadores sanitarios y sobre la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis, porque pues, es fundamental para el buen control de la tuberculosis. Los puntos clave, pues que las personas privadas de libertad provienen, eso es clarísimo, mayoritariamente de situaciones de marginalidad y exclusión. Que la alta tasa de población procedente de otros países, algunos de ellos con alta prevalencia de VIH, tuberculosis y hepatitis. Que en muchos casos el contacto sanitario en prisión es el primer contacto reglado. Eso también quien ha trabajado en la prisión pues es conocedor. Y que la prisión no es un compartimento estanco. La salud pública penitenciaria tiene una bidireccionalidad en el sentido de que las personas que están privadas de libertad en algún momento van a salir a la calle y viceversa. Nosotros recibimos de la comunidad pues pacientes que por otros motivos hay que actuar también, ¿no? Entonces, nuestro fin último es devolver a esas personas privadas de libertad al medio libre o a la libertad en mejor situación sanitaria que nos las encontramos al ingreso. Y de esa manera, en el tema que a mí más me ocupa, contribuir al control de la TBC en la comunidad y de otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, pues nada más. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Pilar, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Has enfatizado, por ejemplo, que la drogadicción sigue siendo un problema prioritario en prisiones. Nos has ilustrado sobre la disminución de la prevalencia de VIH en instituciones penitenciarias. Nos has hablado de una meseta en la prevalencia del virus de la hepatitis C con menor carga viral y también de una disminución de los casos de tuberculosis en los últimos años, salvo un cierto repunte, digamos, post-COVID. 31 casos en 2024, de los cuales menos de la mitad son bacilíferos. Muy importante, 100% tratamiento directamente observado y estudio de contactos. Y luego tu mensaje final es importante, ¿no? Esa bidireccionalidad entre la salud pública penitenciaria y la salud pública comunitaria. De manera que tu ponencia, desde luego, y se enmarca estupendamente dentro de estas cuartas jornadas conjuntas, ha sido muy ilustrativa. Y yo creo que ya la última ponencia es de Xavier Martínez Lacasa. Xavier, licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, premio extraordinario por su tesis doctoral en dicha universidad, es especialista en Medicina Interna
en el Hospital de Belviche, Princes de España, médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Mataró desde noviembre del 94 al 95, médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Mutuo de Tarrasa del 95 al 2018 y CAP Clinic del Servei de Medicina Interna del Hospital Universitario Mutuo de Tarrasa hasta la actualidad. Eh, Xavier, que es muy amigo de Mario, además es máster en prevención de riesgos laborales, es máster por la Universidad Autónoma de Barcelona en salud internacional y cooperación y tiene múltiples publicaciones, ponencias y comunicaciones de relevancia a nivel nacional e internacional. Xavier, tú cierras un poco este ciclo de ponencias y bueno, pienso que de alguna manera es un pequeño broche de oro, ¿no? Estamos a 10 minutos del fin de esta jornada. Bien, muchas gracias, sobre todo por invitarme. Soy Novingut, que os digo aquí, recién llegado a vuestro grupo y para mí es un placer auténtico. Quería explicaros un poco la visión clínica, ¿no? La visión de los que estamos llevando la tuberculosis en los hospitales generales. Explicaros un poco nuestra unidad. Nuestra unidad está avalada por la SEPAR como una unidad de alta complejidad en tuberculosis con criterio de excelencia. Llevamos ya desde pues hace 31 años que abrí la consulta, tuve la oportunidad de abrirla yo cuando llegué al hospital y actualmente estamos 3 clínicos, que además somos clínicos, 2 somos internistas y un pediatra, clínicos en tuberculosis, dedicados contra viento y marea. Hay una microbióloga, una enfermera gestora de casos y tenemos también un trabajador, un técnico sanitario. Es una consulta que funciona 3 días a la semana, junto con el pediatra. Y también tenemos dijéramos, una línea muy interesante de la cual estamos bastante orgullosos. Y es que contamos con una línea de tratamiento directamente observado, con un técnico de salud que da servicio, dijéramos, desde el año 2000 a todo el área del Vallès, un área próxima a Barcelona. Barcelona sí que tiene un área, sí que tiene un servicio de TODA y un servicio de tratamiento directamente observado, pero nosotros conseguimos en el año 2000 hacer algo parecido y estamos muy orgullosos porque ya llevamos 450 pacientes tratados y como sabéis el tratamiento directamente observado es un requisito para el éxito del tratamiento en muchos casos, ¿no? Tenemos un laboratorio de microbiología de altas prestaciones y nos dedicamos fundamentalmente a todas estas actividades, como sería lógicamente el tratamiento de la tuberculosis, también las micobacterias atípicas que nos llevan una parte muy importante de nuestro trabajo, están aumentando en la actualidad, sobre todo a la mano del Mycobacterium avium intracelular y de las resistencias. Tratamos también la infección latente tuberculosa en todas sus modalidades, pacientes con tratamiento biológico, inmunoterapia, cáncer, VIH, etcétera, etcétera. Y también controlamos a todos los trabajadores que entran en el grupo, es prácticamente unos 3.000 trabajadores en el grupo que pertenece al hospital, donde se les hace un examen de salud para descartar tuberculosis y otras enfermedades. Y en caso de encontrar la enfermedad, es bastante inhabitual, pero sí que es bastante frecuente encontrar infección latente tuberculosa, les hacemos el tratamiento, ¿no? Mi aportación es un poco servir a la polémica, en el sentido de que siempre, como sabéis, hemos sido un poco los hermanos pobres, a pesar de que somos la enfermedad infecciosa probablemente más prevalente y con más mortalidad en el mundo, asociada al VIH, siempre hemos tenido dificultad para que nos hagan caso, para que la industria, excepto Sandoz, que yo creo que siempre nos ha hecho bastante caso, pero para que se nos proporcionen los fármacos, lleguen a toda la zona, a todas las áreas y se pueda tratar a todo el mundo, ¿no? Estamos ahora en un momento bueno de la tuberculosis, yo creo, después de hacer un evolutivo de los últimos 30 o 40 años, que sería mi experiencia en el tratamiento de la tuberculosis. Ahora estamos en un momento bastante bueno porque han salido nuevos fármacos. Y por aquí viene mi primera reflexión. Este es el tratamiento clásico que todos conocéis y que supone más o menos unos 6 meses de tratamiento
En algunos casos, si la vaciloscopia es positiva, más allá de los 2 meses, a veces hay que alargarlo, pero con esto conseguimos tasas de curación que siempre están por encima del 85%, del 90%. Este es el tratamiento habitual que utilizamos, pero fijaros que tenemos una molécula muy interesante que se llama rifapentina, que es muy difícil de conseguir y que no hemos conseguido que la industria la formule en dosificaciones que sean atractivas, por ejemplo, de 500 o de 1 gramo. La seguimos teniendo en comprimidos de 150, pero os quería hacer llegar este estudio que se hizo en tuberculosis sensible, donde la pauta de isoniazida, piracinamida, rifapentina y moxifloxacino demostró no inferioridad con la pauta clásica de tratamiento, pero acortando el tratamiento a 4 meses, 2 meses de inducción y 2 meses de tratamiento de mantenimiento. Es decir, somos capaces, ya lo somos desde hace aproximadamente unos 10 años, de acortar el tratamiento de la tuberculosis a 4 meses, siempre y cuando utilicemos las drogas adecuadas. En este caso, simplemente el cambio de la rifampicina por rifapentina, una molécula, una rifamicina que penetra muy bien, se ha visto en el modelo experimental, penetra muy bien en el macrófago y por tanto esteriliza rápidamente Mycobacterium tuberculosis, y esto nos permite acortar el tratamiento si tuviéramos esta disposición de fármacos a 4 meses. Pero no nos quedemos aquí, seguimos en tuberculosis sensible. El problema es la rifapentina, conseguirla, hay que pedirla como medicación extranjera, hay que darle muchas pastillas al paciente y esto ocasiona problemas. Fijaros que últimamente han aparecido moléculas nuevas. Quisiera haceros resaltar sobre todo la bedaquilina, delamanid o pretomanid, moléculas que tienen una gran actividad esterilizante a la vez que bactericida, y lo cual ha permitido, aquí tendríamos, este es un fármaco que deriva de un antipalúdico, el estudio en algunos ensayos clínicos, este es el más representativo, el truncate, en el cual en tuberculosis sensible, no nos olvidemos, estamos hablando de tuberculosis sensible, que la adición de bedaquilina junto con linezolid a la pauta de isoniazida con piracinamida y etambutol, la bedaquilina interfiere con la rifampicina, con lo cual no se puede dar. Fijaros que 2 meses de tratamiento con esta pauta fue no inferior al resto de las pautas, incluso a la pauta clásica estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en disposición actualmente, utilizando las drogas adecuadas, de tratar la tuberculosis en 2 meses. Es decir, prácticamente reducir el tratamiento de esta infección a lo que sería una infección bacteriana, como por ejemplo puede ser la osteomelitis por Staphylococcus aureus, en la cual también la duración del tratamiento son de 2 meses en total. Fijaros que el caso de las resistencias, que ha motivado pautas de tratamiento, sobre todo en las extremadamente resistentes, que quiere decir que son resistentes a isoniazida, a rifampicina, probablemente a quinolonas y algunas de los aminoglicósidos. También aquí las pautas clásicas se iban a 18 meses con 5 o 6 fármacos. No quiero extenderme, estos son los tipos de tuberculosis multiresistente o multiresistente, pero tenemos algunos ensayos clínicos. Paso las diapositivas rápidas porque me interesa sobre todo que veáis estos ensayos clínicos en los cuales en tuberculosis altamente resistente, es decir, resistente a las drogas fundamentales, regímenes con 3 fármacos, en este caso sería bedaquilina, pretomanid y linezolid, solamente con estos fármacos en tuberculosis altamente resistentes, 6 meses de tratamiento conseguimos erradicaciones del 90%, que son muy similares al objetivo, al gold estándar del tratamiento de la tuberculosis. En caso, hay más estudios, este no es el único, este es uno de ellos. Como os vuelvo a recordar, bedaquilina, pretomanid, linezolid, altamente resistente, ensayos clínicos, se vio cuál era la dosis de linezolid más adecuada en estos casos, que lógicamente no es 1200 porque tenía mucha toxicidad, hay que irse a 600 miligramos, consiguiendo efectividades a los 6 meses
superiores entre el 85 y el 90%. Incluso se puede acortar el tratamiento más si a esta pauta de linezolid, bedaquilina y pretomanid asociamos, en caso de que sea moxifloxacino, en caso de que la cepa sea sensible, o clofacimina en caso de que sea resistente a las quinolonas. Y con esto incluso estamos acortando el tratamiento del orden de los 4 a 6 meses en los últimos ensayos clínicos. Con esto acabo con una reflexión que es que estamos en disposición y es un buen momento para la tuberculosis porque la enfermedad que hasta ahora la tratábamos 9 o 6 meses, estamos en disposición de acortar el tratamiento en caso de que sea sensible a 2 meses y en el caso peor, en los escenarios peores de multiresistencia, tenemos pautas muy eficaces que nos pueden llevar entre los 4 y 6 meses a curar la enfermedad en la gran mayoría de los pacientes. Esto que es tan positivo, hace falta que la industria, hace falta que los países, hace falta que la sociedad genere un cambio en el sentido de darle la importancia a la tuberculosis que tiene en cuanto al número de casos que se registran en el mundo y a el desarrollo de los fármacos y sobre todo el desarrollo de las formulaciones para que nosotros podamos dar estas nuevas combinaciones que cambien los regímenes de manera general para poder acortar el tratamiento, porque aunque sean más caros, si acortamos el tratamiento de 9 a 6 meses a 2 meses, lógicamente va a ser coste efectivo. Acabo con un comentario puntual, simplemente también hablando de la infección latente tuberculosa. Conocéis que la diagnosticamos ahora a través de la prueba de la tuberculina, por cierto, una tuberculina nueva que hemos participado nosotros en el ensayo clínico específica, se acaba de comercializar en nuestro país, estamos deseando poderla utilizar, parece que va a ser coste efectiva respecto a las técnicas IGRA y también hay avances importantes en el tratamiento. Esta es la molécula, se llama Sibtivci, estamos en disposición de poder decirlo ya porque se ha comercializado en nuestro país recientemente desde mayo. Pero fijaros que en el tratamiento de la infección tuberculosa también la OMS está recomendando pautas que tengan rifapentina e isoniazida, porque se ha visto que 3 meses, incluso en terapia intermitente, es suficiente y es tan efectiva como la pauta de isoniazida 9 meses. Pero fijaros qué pasa si damos rifapentina e isoniazida diaria. Los ensayos clínicos ya nos dicen que 1 mes de rifapentina e isoniazida es exactamente igual que isoniazida 9 meses. ¿Por qué no cambiamos los esquemas? ¿Por qué no utilizamos fármacos que nos permitan acortar el tratamiento de la tuberculosis como enfermedad y de la infección latente tuberculosa? Dejo esta pregunta y dejo esta inquietud para que la discutamos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, eres el clínico, ¿no? Esta tarde, ¿no? Medicina interna e infecciosas, de tu unidad de alta complejidad acreditada por SEPAR como excelente, y nos has transmitido un mensaje de optimismo, ¿no? Hay nuevos fármacos, rifapentina, hoy por hoy es medicación extranjera que nos puede permitir acortar el tratamiento a 4 meses. Nos has hablado también de bedaquilina y de linezolid, que más isoniazida, tambutol, piracinamida nos puede permitir acortar el tratamiento a 2 meses. Esto puede ser muy interesante. También nos preocupa cada vez más la tuberculosis resistente o altamente resistente. Y nos hablas también de nuevas pautas con erradicación del 90% con bedaquilina, pretomanil, linezolid, más o menos moxifloxacino. Y además también nos permite acortar, además de la eficacia del tratamiento. Y nos has hablado de novedades también en infección tuberculosa latente, ¿no? Esa posible pauta de rifapentina y isoniazida, he creído entender 1 mes de duración, ¿no? Correcto, 1 mes. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí, en fin, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría conocer la opinión de Joaquín Rodrigo como presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares, como director general de Sandoz, como una persona muy comprometida, ¿no? con la solidaridad. Yo recuerdo a Joaquín cuando hicimos un proyecto solidario desde SEPAR Solidaria
en Ciudad Sandino. Recuerdo a Joaquín cuando llevó el primer corticoide inhalado a Zambia en un maravilloso proyecto que cambió la historia natural del asma en Zambia con la Universidad de Lusaka, ¿no? Con el dipropionato de beclometasona. Joaquín, quiero que opines sobre la ponencia de Xavier Martínez desde tu perspectiva como presidente de Biosin, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo ves? Estoy muy contento de que aparezcan nuevas alternativas terapéuticas porque es verdad que no hay mucha investigación en tuberculosis. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, porque no hay mucho atractivo económico y por lo tanto el retorno de la inversión de una investigación en este campo pues es de alto riesgo. Entonces, claro, me alegra ver que pese a que haya poca, estén saliendo nuevas moléculas. Bueno, ya puestos, me interesa mucho la opinión en este tema de Joan Cailá, ¿no? Joan Cailá es para mí un referente. No, yo Cuando creo que Xavier Martínez Lacasa ha expuesto un problema que de alguna forma creo que lo comentamos también con Joaquín Rodrigo hace un año, ¿no? O sea, el tema rifapentina para nosotros es especialmente frustrante porque participamos en el estudio 26 de los CDCs que duró un montón de años y se publicó en el New England hace como 10 años, ¿no? Y bueno, el problema que hemos ido viendo es que Sanofi Sanofi es la que tiene la patente, no sé si lo digo bien del todo, de rifapentina, pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? Mi pregunta para Joaquín Rodrigo es si podría ser que este fármaco estuviera ya fuera de patente y que entonces Sandoz lo pudiese incorporar, ¿no? Porque es un fármaco en Europa ansiosamente esperado, diría yo, ¿eh? Sí, siempre me lo comenta, profesor. Lo hemos mirado, pero todavía está en patente. Entonces hay que esperar un poco a que venza la patente y luego, bueno, pues desde luego sí que habría más posibilidades de desarrollar un genérico. Querría añadir que también sería muy importante que se pudiera formular de una manera diferente en comprimidos para no tener que darle 6 pastillas al paciente, que se pudiera formular, por ejemplo, en dosificación de 500 o de esta manera sería mucho más fácil, ¿no? Simplemente como comentario por si en algún momento se puede llegar, cuando se acabe la patente, cogéis el relevo vosotros y lo podéis reformular en una dosificación más atractiva para el paciente. muy bien, seguro que Joaquín al menos lo intenta porque es una persona comprometida en estos temas. Bueno, Cristina, Gastón, Pilar, Xavier, ¿queréis hacer algún comentario? Porque estamos un poco al límite de nuestro radio establecido. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere Yo, provocar? yo tendría una pregunta para Cristina. Venga. Veo de mucho interés lo que hace Cruz Roja con el tratamiento directamente observado, ¿no? Pero claro, normalmente la mayoría de estos pacientes son pacientes indigentes, toxicómanos, etcétera, que claro, puedes quedar con ellos en no sé qué sitio y puede ser, y es probable, y lo hemos visto, que no vengan, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si sería factible que Cruz Roja pues montara un centro tipo Service Clinics, porque bueno, lo que tenemos muy claro es que si este tipo de pacientes no están ingresados en un sitio concreto, el cumplimiento del tratamiento, por más esfuerzos que se hagan, es como muy complicado, ¿eh? Gracias por la pregunta. La experiencia que tenemos ahora mismo en Cruz Roja Madrid es que con datos del año 2023, del total de participantes en el proyecto, que era en torno, es que tengo aquí la chuletilla con los datos, eran 286 personas en el proyecto y se registró un 80% de éxito, una media de 80% de éxito en los últimos años. Entiendo la propuesta que haces porque parece que el que estén en un centro está la situación más controlada. La experiencia que tenemos hasta el momento es que
hay una valoración, hay un alto nivel de éxitos, un 80% creemos que es una cifra considerable, y lo positivo es que nos acercamos a donde ellos y ellas suelen estar, desde asentamientos o los espacios donde habitualmente están transitando. Entonces, no lo descartamos, no se descarta este tipo de dispositivos, pero hasta el momento el proyecto está planteado así y la experiencia que tenemos es esta, es positiva. Bueno, 80% es bastante alto, pero es mejorable bastante. Por supuesto. Yo, ¿puedo hacer una pregunta Sí, a claro. Cristina? Además quería que intervinieses tú, Xavier, Sí, bueno, ya por 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 alusión. sí, por aludido. No, es que Cristina comentaba antes que los pacientes que supervisabais controlabais que se hubieran tomado la medicación. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis para verificar o garantizar que se han tomado la medicación? Porque la toman delante de los profesionales sociosanitarios que van allí a donde están. Pero, vale, o sea que hacéis un TDO Sí. diario. El proyecto de tratamiento directamente observado, Es que sí. había entendido que inicialmente hacíais TDO y después se hacía tratamiento supervisado. Sí que hay una parte de tratamiento directamente observado y luego otra de supervisado. Se le va haciendo seguimiento periódico. No tengo más información en relación al detalle. De todas formas, en el detalle podría indagar y poderoslo pasar. Yo lo comento porque nosotros tenemos eso, es un problema añadido en los pacientes así, que les cuesta aceptar la presencialidad del terapeuta, hacer una supervisión con garantías, ¿no? Que sea un TDO fiable, ¿no? O sea, una supervisión fiable, porque a veces no sabes exactamente si te están engañando, si... Entonces, en estos casos utilizamos el tratamiento con vídeo TDO y esto nos garantiza la toma a través de una aplicación en el móvil del paciente y nos ayuda, esto en casos especiales, ¿no? Que tenemos dificultad para garantizar el TDO porque no acepta la presencia o porque tiene horarios laborales incompatibles con la jornada del terapeuta o porque se van de permiso y se van a su país de origen, por ejemplo. Ese tiempo que no podemos hacer el TDO, utilizamos la aplicación con vídeo TDO y esto a diario nos llega la grabación que se autoadministra el paciente y se graba a sí mismo cómo se toma la medicación. Y esto no, es una garantía de que está documentada el TDO a pesar de la distancia. Es una iniciativa que llevamos haciendo ya unos años y en casos muy seleccionados nos ayuda a cumplir, ¿no? Un poco con el TDO en pacientes complejos. Vale. Bueno, Muy interesante, muchas gracias y lo aportación. comparto. No, es una idea estupenda, Xavier, Sí. ¿no? Que en Cruz Roja a lo mejor podéis debatirlo y podéis implementarlo, ¿no? Porque, bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? En fin, alguien que esté conectado online, etcétera, porque ya esta cuarta jornada conjunta de centros penitenciarios, sociosanitarios y tal, pues ya está fuera de orden, ¿no? Y pues entonces le pido a Mario Breyer, que es el alma de la red TBS Stop Epidemias, que cierre esta interesante cuarta jornada conjunta y ya estaremos preparando la quinta, aunque el mes que viene haremos la de Iberoamérica, etcétera, etcétera. La verdad es que la red, de la mano de Mario, tiene mucha actividad y os agradecemos profundamente a todos vuestra implicación, vuestro compromiso y vuestra participación en debates tan fructíferos como el que hemos tenido esta tarde. Buenas noches a todos y muchas gracias.